Muy buenos días. En nombre de Dios y de la Patria, iniciamos la Comisión de la Seguridad, la sesión de la Comisión de Seguridad Pública de hoy, martes 28. Por favor, pueden tomar asiento. Señor secretario, le solicito de lectura a la cuenta, por favor, si es que la hubiese. Presidente, cuenta propiamente no hay, sin embargo, la Secretaría recibió anoche un documento originado en la mesa técnica formada por los asesores de los integrantes de esta comisión, eh, con comentarios también de representantes del Ejecutivo que informan de redacciones sustitutivas de los artículos primero al cuarto del proyecto. Ahora, naturalmente lo que corresponde es poner en conocimiento de la comisión estas redacciones, constatar, verificar si efectivamente hay acuerdo en torno a ellas, y como método de trabajo, yo me permito sugerir la práctica que se ha usado en distintos momentos, en distintas comisiones, que es, si hubiera acuerdo para aprobar estas redacciones, se toma la votación y con el encargo a la Secretaría de, en una revisión posterior, ver en qué medida cada una de las indicaciones calza o no, se ajusta o no con las nuevas redacciones propuestas. Y en un momento posterior la Secretaría hará una proposición a la Comisión para que estas indicaciones afectadas o involucradas respecto de estos artículos se van a tener por aprobadas con modificaciones, rechazadas, etc. Es una propuesta de trabajo, presidente. Muy bien, no tenemos cuenta, nos vamos a ir a la tabla y como acordamos ayer, de inmediato, habíamos citado, convocado, porque ya es parte de la institucionalidad casi formal, a la mesa técnica para que pudiera resolver algunas diferencias que habían y a ver si podíamos tener la posibilidad de votar los primeros 4 artículos hoy día. En ese contexto ya está el resultado de aquello. Hay algunas pequeñas modificaciones. Lo que acaba de decir el secretario es bien importante tenerlo en consideración, porque luego de 140 indicaciones, 120 del Ejecutivo, 20 parlamentarias, hoy día tenemos una forma distinta a lo que es el proyecto original y que requiere ciertas adecuaciones. Y en eso, ayer, les recuerdo, tomamos la decisión de confiar en la Secretaría de cómo iba a armar estas indicaciones y transformarlas en un texto que diga relación con lo que hemos venido trabajando. Dicho esto, luego de la palabra del senador Durana, no sé si quiere el ministro o la subsecretaria intervenir antes de partir. Vamos a votar. Ya no hay más espacio. Hemos tenido todas las conversaciones. Se han abierto todos los espacios posibles como para poder intercambiar diferencias de opinión y tenemos que tomar una decisión para llevarlo a sala para poder continuar con este debate. Senador Durana. Gracias, presidente. Saludar al señor ministro de Hacienda y a la señora subsecretaria y equipo de asesores. Bueno, de los 4 artículos, lo que por lo menos me ha informado mi asesor es que habría un principio de acuerdo en 3 artículos. ¿Ya? Solamente habría que definir cómo quedaron la redacción de los artículos 2, 3 y 4. Y creo que solamente tendríamos que conversar y analizar con el Ministerio el artículo 1. Este es un artículo que establecía en su origen facultad de recolectar, evaluar y analizar conductas que tenían relación con delitos tributarios, aduaneros, pero siempre delitos. Y yo creo que hoy día la redacción de este gran artículo 1 finalmente incorpora una serie de situaciones en que a mí me gustaría tener un diálogo, una explicación del Ministerio, porque hay mucha norma que en algún minuto va a chocar con la Ley de Protección de Datos Personales. Estamos hablando de quizás la creación de una superfiscalía en que no veo que exista control y en donde
de una u otra forma no solo van a recolectar, evaluar, sino que además van a producir información, van a transmitir datos, y no veo la figura de un control. Es decir, que al menos exista un juez de la República que finalmente sepa lo que va, lo que va a hacer este subsistema de inteligencia económico. Eso es la inquietud que yo tengo en relación a este artículo primero extendido, que a mí me gustaría escuchar bien la explicación por parte del Ministerio de Hacienda e independientemente del diálogo, de la reunión de los asesores, bueno, creo que ahora ya corresponde el diálogo entre los senadores con el Ejecutivo para la decisión de la votación, porque finalmente quienes votan somos nosotros. Gracias, senador Durana. Senador Osandón. Yo tengo la misma duda del senador Durana, porque aquí habla de búsqueda y obtención, recolección, evaluación, integración, producción, análisis, tratamiento, almacenamiento y eventual difusión de datos de información en términos establecidos por esta ley. Eso me parece sumamente peligroso y es algo que hay que analizar. Y lo otro que también me preocupa es que cuando habla, cuando establece facultades para recolectar, evaluar y analizar conductas que tenían relación con delitos tributarios, aduaneros, económicos, lavado siempre activo, pero eran siempre delitos. Y ahora no es solo delitos. Entonces, también ese tema hay que discutirlo. En los otros dos artículos yo tampoco tengo ninguna diferencia. Muy bien. Le voy a proponer lo siguiente. Tenemos tiempo acotado para esta sesión. Hay otras comisiones después. Si hay acuerdo en la mesa técnica para avanzar con los artículos 2, 3 y 4, resolvámoslo ya y nos concentramos en el uno, que es el de la discrepancia, escuchando al ministro. ¿Les parece? Eso es. Avancemos. Señor secretario, artículos 2, 3 y 4, si hay acuerdo, votamos de inmediato. Cada uno asume su responsabilidad por no estar presente en esta comisión. Muy bien. Reitero que son redacciones llegadas hace algunas horas, entonces yo espero haber recogido bien los textos. El presidente pone en votación los textos correspondientes a los que serían nuevos artículos segundo, tercero y cuarto. El artículo segundo dice así: los funcionarios del subsistema, entendiendo por ellos todos los funcionarios de la unidad de análisis financiero y los funcionarios de las unidades de inteligencia y análisis económicos del Servicio de Impuestos Internos y Servicio Nacional de Aduanas, deberán mantener secreto de la existencia y contenido de la información y los datos que revistan el carácter de secretos, de acuerdo al artículo primero. Dicha obligación se mantendrá indefinidamente aún después de haber cesado en su cargo, comisión o actividad. La revelación de la información por parte de los funcionarios o permitir su acceso a terceros no autorizados será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y administrativas que correspondan. Igual sanción se aplicará a quienes recopilen, almacenen o utilicen dicha información o datos de manera no autorizada, excediendo las facultades otorgadas o en infracción a lo dispuesto en la ley, y a quienes revelen o permitan que otro tome conocimiento de aquellos. Se exceptúan del deber de secreto las informaciones antecedentes que requiera el fiscal del Ministerio Público o el tribunal que conozca del proceso penal. Inciso segundo. Todos los funcionarios del sistema deberán realizar y mantener actualizada una declaración de patrimonio e intereses en la forma dispuesta en la Ley 20.880, debiendo incluir además la información establecida en los incisos cuarto y quinto del artículo cuarto de la Ley número 19.863. Inciso tercero, a los funcionarios del subsistema les está estrictamente prohibido el uso o consumo en lugares públicos o privados de toda clase de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, a que se refiere el artículo primero de la ley número 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y el porte o tenencia de dichas sustancias, exceptuando aquellas destinadas exclusivamente a la atención de un tratamiento médico.
Será causal de destitución del cargo de término de contrato según corresponda el uso o consumo de tales sustancias para fines distintos a la atención de un tratamiento médico y, en este último caso, el funcionario deberá informar dentro de los 30 días de efectuada la prescripción de este tratamiento de este hecho directamente al director. Para estos efectos, todos los funcionarios se deberán someter a controles de consumo, cuyo procedimiento y periodicidad será determinado por un reglamento. Los procedimientos establecidos serán aleatorios y deberán regular la dignidad e intimidad del personal sometidos a exámenes. A los funcionarios del subsistema les resultará incompatible desempeñar cualquier otra actividad remunerada en el sector público o privado. No obstante, el desempeño de su cargo será compatible con labores docentes o académicas de hasta un máximo de 12 horas semanales. Respecto de los funcionarios del subsistema, los respectivos jefes de servicio podrán disponer la aplicación de medidas en el ámbito de sus funciones y atribuciones que tengan como propósito detectar, neutralizar, mitigar y o contrarrestar los riesgos vinculados a los delitos señalados en el artículo primero. Para ello, podrán solicitarles información sobre su estado de endeudamiento y el de su grupo familiar directo, requerir validaciones adicionales a ese respecto y análisis de sus declaraciones de intereses y patrimonio, solicitar antecedentes para la revisión de investigaciones penales o de causas civiles, laborales o de cualquier índole, además de consultar y analizar información que emane de registros públicos y datos de fuentes abiertas. Esta información tendrá el carácter de secreta y solo podrá ser utilizada para los fines antes señalados. El artículo 3º dispone que habilítase al Servicio Nacional de Aduanas, al Servicio de Impuestos Internos, a la Superintendencia de Casino, a la Comisión para el Mercado Financiero y a la Tesorería General de la República para intercambiar cualquier información o datos personales de manera automatizada o no, que sea necesaria y conducente para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con los principios de interoperabilidad y coordinación. En caso de que dicha información o datos personales sean secretos o reservados, mantendrán dicho carácter sin perjuicio de su traspaso o intercambio. Por último, el artículo 4º dispone que, para el ejercicio de las funciones establecidas en los artículos precedentes, los servicios y organismos individualizados en ellos podrán establecer una o más bases de datos personales que se regirán por lo establecido en la Ley 19.628 y en los convenios interinstitucionales que para este efecto se celebren. Este es el texto de las 3 disposiciones. Muy bien. Estamos claros, este es el resultado del trabajo de la mesa técnica, estamos todos informados y por lo tanto procedemos a la votación. Señor secretario. ¿En votación? En votación, artículos 2, 3 y 4 que han sido... En votación, artículos 2, 3 y 4 que han sido leídos por el secretario de la comisión. Muy bien, secretario. Como dice el senador, no, como dice el senador Santos, porque uno es caballero, debo informar a la senadora integrante de la comisión, porque se ha recibido el reemplazo de la senadora Carvajal en representación del don Jaime Quintana, que en las actuales circunstancias de funcionamiento del Senado no es posible votar vía Zoom. En consecuencia, voy a tomar la votación de los senadores físicamente presentes en la sala. Senador señor Durana, ¿cómo vota respecto de los artículos 2º, 3º y 4º recién leídos? A favor. Gracias. Senador señor Sandón. Siguiendo a mi líder Durana, a favor. Presidente, ¿cómo vota? A favor. Muy bien. Aprobadas los 3 preceptos por unanimidad de presentes, 3-0. Muy bien. Aprobado. Vamos ahora al artículo primero, que es sujeto de alguna diferencia aún, y en esto quiero ofrecerle la palabra al ministro de Hacienda, por cuanto ha habido un reparo concreto por parte de los senadores Durana y Osandón, y a ver si tenemos la respuesta, y con eso pudiésemos entonces resolver y también poder votar el artículo primero. Ministro, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias, presidente, y muy buenos días a los senadores integrantes de la comisión.
La referencia a eventual difusión que está en el inciso primero del artículo primero del proyecto, debemos entenderlo en base a lo que se acaba de votar. Acabamos de votar el que exista intercambio de información entre las instituciones que forman parte de este subsistema, más las otras que allí se señalan. Por lo tanto, la difusión no se refiere a una difusión pública, sino que se refiere a una difusión en el marco de lo que establece este proyecto en materia de intercambio de información entre instituciones. ¿No se podría especificar eso? Ofrezco la palabra, podemos soltar un poquito para poder avanzar en esto. El senador Sandón pregunta si se puede especificar y el senador Durana le ofrezco la palabra. Señor ministro, bueno, el concepto de difusión y el concepto de producción, entonces, pero nos llama la atención en que como además considera producción y difusión de incluso hechos que no son considerados como delito, entonces estamos hablando de una carta abierta para estos subsistemas y lamentablemente dejamos afuera la indicación del senador Coloma en que al menos los integrantes de este subsistema puedan acceder a esta información con autorización de un juez. Porque si no, esto finalmente termina siendo una facultad de un grupo de personas que por mucho que estén contenidos en los artículos 2, 3 y 4, usted comprenderá cómo es la filtración de información que hoy día existe en este país. Entonces esa es la duda, porque si a uno le garantizaran de que al menos van a estar bajo el control de una autoridad judicial como existe, si es que además queremos investigar hechos no constitutivos de delito, en lo personal, señor presidente, yo encuentro que es demasiado amplia la facultad que estamos entregando. A ver, yo quiero recordar, Carolina me estaba informando recién, que justamente la consulta que hace el senador Sandón obedece a una incorporación que se hizo de una indicación suscrita por los senadores Bodanovich y Osandón. Hay dos indicaciones acá y que dicen exactamente, y cito, dice, reemplazar la expresión labores de inteligencia consistente en la recolección, evaluación y análisis de información por la frase labores de búsqueda, obtención, recolección, evaluación, integración, producción y análisis, tratamiento, almacenamiento y eventual difusión de los datos personales. Es una indicación Bodanovich una, Osandón otra. Está en el comparado página 5, si ustedes lo pueden ver, por favor. Entonces, despejemos esto porque fue justamente solicitado por ustedes. Entonces, resolvamos, si es algo que ustedes ya estudiaron, bien, lo recogió el Ejecutivo, acepta eso. ¿Cuál es la corrección exactamente que ustedes plantean? Dos cosas. La duda que tengo, es verdad que nosotros, es cuando hablamos de difusión, porque la difusión y eventual difusión, porque difusión, ahí yo estamos cometiendo un difusión. El problema es la eventual difusión. O sea, estamos cometiendo un error. O sea, yo creo que hay un error en. Eso hay que ver porque a lo mejor, si no porque sea indicación nuestra, va a estar perfecta. ¿Ya? El eventual difusión. ¿Qué es lo que es difusión? Difusión es hacer público, puede que no sea público o externo, pero público de distintas instituciones, y eso puede ser delicado. Y lo otro que como que nos falta en esta indicación es concretar, digamos, que es interno, como dijo el ministro, digamos. Bueno, porque alguien que lea esto podría ser... tenemos la posibilidad de corregir. Si hay que... A ver, escuchemos al Ministerio de Hacienda y después veamos cómo podemos concluir un texto final independientemente... A ver, de las atribuciones lo conversamos al ratito. Ministro, ¿podemos? Sí, gracias, presidente. Entendemos que al redactarse la indicación y, por lo tanto, lo que está incorporado en la indicación del Ejecutivo como difusión de datos de información en los términos establecidos por esta ley, se está haciendo referencia justamente a lo que está regulado por los artículos siguientes. Ahora, si uno quiere asegurar una concordancia más precisa con esos artículos, dado que esos artículos hablan de intercambio de información, lo que se puede hacer es cambiar el vocablo difusión por intercambio, para que esté
adecuadamente alineado con lo que están los artículos posteriores. Sí, eso me parece bien. Luego, respecto de las características de la información, Perdón, ministro, ¿sí? pero porque me parece bien su... Ah, ¿verdad que es presidente? Presidente. Es que para poder ir cerrando, me parece bien el intercambio, pero ¿cómo lo hacemos para que sea un intercambio interno? Porque así Yo la verdad quisiera, es que... perdón, termine, senador Sandón, voy a dar una explicación de dónde surge esto. Sí, tengo claro que la metida de pata es nuestra. Sí, pero hay una explicación, ojo, que no es tan Sí. metida de pata, voy a defenderlo a usted, senador Sandón. Gracias. Lo que pasa es que recién recibimos un mensaje por parte de José Miguel Poblete, asesor legislativo del senador Abodán, donde establece que dentro de los conceptos fundamentales de la labor de inteligencia, el término difusión se refiere al traspaso de la información y que puede ser interna, que puede ser cerrada, no necesariamente pública. Entonces está muy bien lo que estamos debatiendo hoy día, que hay que cambiar el vocablo, pero es un término técnico que está reflejado. A ver, tú, Carito, ya lo viste, dilo por favor, porque la verdad es que no se refiere a una difusión publicitaria, se refiere a cómo pasas la información dentro de lo que significa la restricción de inteligencia de una institucionalidad a otra institucionalidad, con todas las restricciones necesarias. Entonces, estuvo bien su observación, su indicación, senadora Sondón. Por favor, Ya. ve el párrafo exactamente donde señala eso. Me voy a acercar. No, permiso. dale, si se te escucha. Ya. Gracias, presidente. Como señalaba José Miguel Poblete, asesor de la senadora Bodanovich, que también participó en la redacción de la indicación, viene llegando, yo creo que lo puede explicar mejor él. explíquelo, por ¿Sí? favor. Ya. No tenemos tiempo. Sale del libro Conceptos Fundamentales de Inteligencia de Antonio Díaz Fernández, y voy a citar textual. Dice, luego se encuentra la difusión, que algunos consideran como la fase final del ciclo y a través de la cual el usuario o consumidor recibe el producto de la inteligencia resultado del proceso descrito anteriormente. O sea, es lo que hemos dicho y por lo tanto no hay cuestión sobre el alcance de lo que expresa el texto. Sin embargo, si se puede malinterpretar, cambiemos el vocablo, cambiemos la palabra, busquemos algo que realmente refleje lo que significa la transferencia de información de una institucionalidad a otra. Senador Durana. Buen día. Presidente, yo creo que lo que ha manifestado el señor ministro en relación a definir el intercambio interno de información entre los miembros del subsistema, creo que arregla bastante esta parte de la indicación. Yo solamente también quiero definir qué es lo que dice la RAE, la Real Academia Española, de la palabra producción. A mí me preocupa porque producción es producir. ¿Producir qué? Porque aquí nosotros tenemos que obtener información, vamos a fabricar, vamos a crear, vamos a elaborar, vamos a confeccionar. Entonces, yo también quisiera acotar en que en materia de producción sea obviamente la obtención, porque vuelvo a insistir, y lo dijo muy bien el senador Sondón, hoy día ya no solamente estamos lo que decía el proyecto original, que era recolectar, evaluar y analizar conductas que tenían relación con delitos tributarios, aduaneros, económicos, lavado de activos y otros, pero delitos. Y hoy día hemos ampliado esta facultad también para aquella descripción de conductas que sean o no consideradas delitos. Entonces, si eso lo vamos a desarrollar, y yo vuelvo a insistir, yo hago un llamado a que la indicación del senador Coloma, al menos la consideremos, la discutamos. Porque si esto va a quedar al libre albedrío y simplemente va a ser este subsistema que va a tener todo el poder y toda la facultad de investigación, bueno, al menos creo que tiene que existir la figura de alguien que diga, ojo, ¿qué es lo que están haciendo? Pues si no, la ley de protección de datos que se está legislando no serviría absolutamente de nada. Muy bien. A ver, tenemos dos asuntos aquí. Yo creo que ya está zanjado lo de la expresión, la eventual difusión por la transferencia o el vocablo que se requiera. Intercambio, muy bien. Intercambio, ¿estamos de acuerdo en cambiar? ¿Estamos de acuerdo en modificar el término difusión por intercambio? Nos queda una segunda observación que es la producción. Yo entiendo que la producción de datos es parte del trabajo, porque si no, ¿cómo almacenas, cómo organizas? Senadora Bodanovich. Presidente, sí, mire, quería yo solamente señalar, saludar al Ejecutivo y saludar a los colegas y a usted, presidente.
señalar que las normas siempre se interpretan de acuerdo a lo que es el sentido literal y obvio de las palabras, pero también una de las reglas de interpretación tiene que ver con el lenguaje técnico. Entiendo que está zanjado el término difusión, pero para que conste en la historia de la ley, me parece pertinente la definición que leyó Carolina antes de este libro, Conceptos Fundamentales de Inteligencia, porque el concepto de difusión es propio de la inteligencia, que no tiene que ver con comunicar a terceros, porque también tenemos que recordar que existe una ley de protección de datos personales vigente en nuestro país que no está siendo derogada por este instrumento, sino más bien que tiene que ver con el resguardo de datos sensibles de las personas, y el sentido técnico de esta palabra, más allá de si lo cambiamos o no en el texto final, tiene que ver con la difusión dentro del subsistema de inteligencia. Y respecto a la producción, esto es propio también del lenguaje, entendiendo la lectura que ha dado por su intermedio el senador Durana de la RAE, también tiene que ver con un lenguaje técnico en materia de inteligencia, de que lo que se produce es la información que se va a compartir dentro del subsistema. Gracias, presidente. Muy bien. Ministro. Sí, presidente, en la misma línea de lo último que señalaba la senadora Bodanovich, también en el lenguaje técnico estadístico, producción de datos básicamente consiste en tomar la información que está en bruto y trabajar esos datos, eliminar ciertos datos sobrantes, eliminar datos que están mal ingresados. Todo eso es parte de la producción de los datos. Ordenar los datos, todo eso es producción de datos. Y por lo tanto, en el fondo, es transformar un conjunto de datos en información que sea útil para el análisis. No están inventando datos, no están produciendo nada nuevo, están sistematizando información para los objetivos que se requiere. Es un principio. Senadora Sandón. Eso también podría llamarse tratamiento, ¿no? Podría ser tratamiento, da lo mismo. O sea, está con bien. el alcance Si el tema jurídico de los términos. Es como, Sí. para ver si jurídicamente no nos Está bien. equivoquemos. Yo no tengo problema con eso, lo interpreto de esa manera. No sé si del punto de vista del idioma queda perfectamente, claramente reflejado. Yo lo entiendo, pero no sé si es lo que corresponde. Senadora O'Donnell y senador Durana. Presidente, yo pediría mantener la terminología atendiendo a que es propia de que es un lenguaje técnico, pero como se ha señalado ya expresamente por varios aquí, queda constancia para la historia fidedigna de la ley que el sentido no es, comillas, inventar datos, porque eso excede el ámbito de cualquier ley en democracia y por lo tanto lo que estamos haciendo nosotros es sistematizar información y a ello alude el término producción. Gracias, presidente. Yo tengo una duda solamente y la planteo, y es que, a ver, los conceptos, las palabras siempre en nuestro idioma llevan un concepto detrás y un significado súper preciso, a diferencia de otros idiomas más restringidos. Equivocarse en los conceptos, de pronto, por acomodar las palabras, puede generar algún tipo de deterioro en la comunicación. No obstante, pregunto aquí, secretario, si, a ver, para mejor comprensión, se pueden utilizar los paréntesis. Por ejemplo, cuando aquí dice producción, que es, como dice la senadora Bodanovich, el término técnico de acuerdo a lo que dicta la forma en que se ha establecido los sistemas de inteligencia y sus procesos, poner producción, en paréntesis, tratamiento, a manera de explicar que ese es el sentido de la interpretación de la palabra. Creo que es una redundancia, porque deberíamos conocer exactamente el origen de los términos ya acordados, universalizados en materia de inteligencia. Solamente lo pregunto. Senador Sandón, mientras tanto... Usted ya. Muy bien. Gracias, El presidente. senador Durana, y quiero que después el secretario responda, por favor. Yo en lo personal creo que en general los conceptos, pueden tener alguna interpretación, pero quiero hacer mención que en la ley de protección de datos personales es el concepto utilizado es tratamiento, Tratamiento. ¿ya? No es producción. Ya. Y por otro lado, en general, yo daría la votación en la medida de que me expliquen, porque una cosa es todos los conceptos de tratamiento, de evaluación, de análisis, cuando estamos hablando de delitos. Pero ¿qué pasa con esta apertura que hemos hecho en la norma
de que también vamos a poder ir en la búsqueda de aquellos hechos no considerados como delitos económicos en la ley. Eso es lo que a mí me preocupa sin control. Entonces yo le quisiera pedir al Ejecutivo que simplemente considere la indicación del senador Coloma de tal manera de que los integrantes del subsistema van a acceder, pero siempre y cuando esta información, que de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales tenga el carácter de secreta o reservada, tenga la autorización de un juez en conformidad a la ley. Porque aquí simplemente estamos abriendo la norma a que este subsistema simplemente se meta en la vida de cualquier persona. Y eso es lo que yo por lo menos no estoy de acuerdo. Senador Osandón, senadora Bodanovich. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Durán en el tema del tratamiento, si es que en la ley de protección de datos dice lo mismo. Me gustaría que alguien me explicara la indicación, que la voy a leer, que es la que dice el senador Coloma. Dice: los integrantes del subsistema podrán acceder únicamente a la información que tenga carácter de secreta o reservada previa autorización obtenida en conformidad a la ley. Yo tengo una duda. De las que llegaron de las 20. Por favor, continúe. Es que yo tengo una duda. Parece lógica, pero ¿inteligencia puede funcionar solo porque un juez le ordena? Entonces no existe la inteligencia. No. De aquellos hechos que no sean delitos. Eso es lo que me preocupa. Sí. Es que eso es lo que no entiendo en esta indicación. Yo creo que inteligencia es inteligencia, sí. Sí, porque si la inteligencia... Sí. O sea, si alguien nos puede explicar... A ver, había ofrecido la palabra senadora Bodanovich al Ejecutivo y cerramos. Le quiero pedir también al asesor de la senadora que tiene una precisión jurídica respecto al término, pero le ofrezco la palabra a la senadora Bodanovich y al ministro de Hacienda. Gracias, presidente. Respecto de la terminología, del tratamiento de los datos y de la producción, quiero pedir que pueda hablar el asesor, porque son ellos los que han llegado a estos términos para la ley. Pero más allá de eso, presidente, yo quisiera hacer un comentario acerca del recelo que veo en parte de la mesa de los senadores, por su intermedio, a esta ley. Para decirlo claramente, el senador Durana recién, por su intermedio, alude a que se pueden meter en los datos de cualquier persona. Esto no es así, presidente. Esta ley está orientada al crimen organizado, algo que en esta comisión llevamos yo un año, ustedes mucho más, debatiendo, discutiendo y aprobando leyes que combaten el crimen organizado. Y esta norma no es para cualquier chileno. Esta norma no se le va a aplicar a las personas que cumplen la ley, a las personas que trabajan laboriosamente y honradamente. No, esta ley se le va a aplicar a los delincuentes llamados de cuello y corbata, pero delincuentes al fin y al cabo. Entonces, este recelo terminológico, yo creo, presidente, que también tenemos que ser capaces de legislar pensando en que esta ley no busca entrometerse en la vida privada de las personas, no busca hacer inteligencia política, no busca perseguir personas, lo que busca es descubrir delincuentes del crimen organizado. Y esa es la lucha que estamos dando como sociedad, como país, desde el gobierno, y también nosotros como senadores y senadoras. Entonces, mi llamado es a la comisión a que reflexionemos acerca del verdadero sentido y alcance que tiene esta norma, cuáles son las personas que van a ser finalmente investigadas y que le demos las herramientas al Estado para que pueda investigar. Porque este proyecto de ley, presidente, con mucho respeto lo digo, no ha avanzado en 13 meses por este recelo de ciertas personas que no quieren finalmente que se abra el secreto bancario, que se investigue a quienes pueden estar involucrados en el crimen organizado. Me parece grave que desde un poder del Estado como el Poder Legislativo pretendamos amparar personas que pueden estar cometiendo delitos y espero que no sea ese el caso, presidente. Pido la palabra para mi asesor José Miguel Poblete. Bueno, yo espero que en base a este comentario, que más bien es político, no perdamos de vista el sentido de poder resolver en dos conceptos el impasse que tenemos, que me parece que es un impasse más bien del punto de vista del alcance del idioma y los conceptos en relación con inteligencia. Y yo quisiera concentrarme en eso. Válido todos los comentarios, pero quisiera conversarme en eso. Antes de dar la palabra al senador Durana sobre el punto, me gustaría que el Ejecutivo manifestara su postura, porque en definitiva
aquí estamos, ya resolvimos uno de los conceptos que estaban en discusión y nos queda solamente si va a ser producción o tratamiento. Yo quisiera concentrarme en un sentido práctico para no regresar al debate en su origen y volver a discutir el alcance del proyecto, ¿no? Ministro, a ver, perdón, el asesor José Miguel, ¿puedes precisar el término? Muy bien, precisemos el término y después le doy la palabra al ministro y después al senador Durana. Señor presidente, muchas gracias por su intermedio a la comisión. La idea de la reunión de asesores fue seguir dos criterios básicos de la interpretación de la ley. El artículo 20 del Código Civil, que habla de las palabras de la ley, se entienden en su sentido natural y obvio, a menos que el legislador expresamente la haya definido. Y el artículo 21, que dice que las palabras técnicas de una ciencia y arte se entienden por dicha ciencia y arte. Por tanto, la palabra tratamiento nosotros la entendimos en el sentido que la define la ley 19.628, que trata del dato. No es sobre la información, es sobre el dato. ¿Y qué se hace sobre el dato cuando se trata? Se recolecta, almacena, graba, organiza, elabora, selecciona, extrae, confronta, interconecta, disocia, comunica, cede, transfiere, transmite o cancela. No se produce información a través del tratamiento. Como decía por su intermedio, señor presidente, el ministro, al igual que la estadística, en la inteligencia se toma un dato crudo y se genera información, que finalmente es la que se produce inteligencia. Entonces, lo que uno hace es tomar el dato para producir información. No son las mismas cosas, no se producen datos. Y efectivamente la producción de información es un término técnico de la inteligencia. Por tanto, entendemos que se aplica el artículo 21 del Código Civil y se entiende que la producción es solamente de la información a partir del dato existente. Eso, señor presidente. Ya, no obstante, todavía persiste lo que ha planteado el senador Durana, el senador Sandón, uno de los dos, en términos de alinear el término con el concepto involucrado a lo que es la ley de protección de datos. Si estamos produciendo una batería normativa que permita responder a la preocupación que hay en esta materia, la pregunta que hago, José Miguel, es en la misma línea. ¿Hay dificultad entonces para cambiar la palabra producción por tratamiento? Para que quede alineado, porque estamos enredados en un tema del alcance del concepto, nada más. Y con eso destrabamos y votamos. Señor presidente, por su intermedio, no son lo mismo. Hay que ser sumamente claro en eso. Nosotros se redactó en la comisión técnica para que, de hecho, hablamos de tratamiento, para que su sistema pudiera tratar los datos en los sentidos de la ley de datos personales. Y además producir información, que es finalmente la inteligencia procesada. Por tanto, no es un cambio inocente y efectivamente produciría un cambio sustancial en el proyecto. Muy bien, le ofrezco la palabra al ministro y el senador Durana. Sí, gracias, presidente. A ver, respecto del otro tema que se ha planteado y motivado por la indicación del senador Coloma. Este artículo, una vez que comienza a enumerar las actividades económicas relacionadas con los siguientes delitos, en la letra A se refiere a la ley de delitos económicos. ¿Ya? En la oración que dice sean o no considerados como delitos económicos por esa ley, no es imprescindible porque la ley es sobre delitos económicos. ¿Ya? En segundo lugar, y siendo muy claro, la indicación del senador Coloma es una indicación que genera un entrabamiento total de este sistema. La indicación del senador Coloma va más allá de lo que hoy día se establece para el intercambio de datos entre instituciones públicas. Hoy en día es posible intercambiar información entre instituciones públicas manteniendo la reserva o secreto sobre la base de la finalidad del uso que se le va a dar a esa información. La indicación del senador Coloma significa que para poder compartir un dato que está protegido por el secreto tributario, habría que ir a un juez a pedirle una autorización. Cada vez que se quisiera levantar un secreto, un carácter secreto o reservado dentro de este subsistema y para las finalidades que tienen las instituciones que pertenecen al subsistema como tal. Impuestos internos no es para fines tributarios, sino que es para fines de, en este caso, de la unidad de inteligencia del Servicio de Impuestos Internos que forma parte del subsistema de inteligencia económica. De tal manera que esta indicación es una indicación que prácticamente anula todo el sentido de este proyecto.
comparto el criterio, o sea, ya sabemos en otro tipo de procedimientos lo que obstaculiza, digamos, estar pidiendo autorizaciones sucesivas. Senador Durán. Presidente, mira, y por su intermedio, un poco lo que planteaba la senadora Boanovich. El proyecto original efectivamente establecía las funciones a los delitos económicos establecidos en esta norma. Y eso está claramente identificado en el punto A. Y se refería a delitos económicos. A mí, mi especial preocupación es que integra otras normas que están también en otra legislación que atiende, obviamente, cualquier acción delictual que se pueda desarrollar. Pero me preocupa que se incorpore en la indicación la descripción de conductas, sean o no consideradas como delitos. Y eso, obviamente, es lo que de una u otra forma, yo entiendo lo que me dice el señor ministro de Hacienda, es decir, pero al menos que aquella investigación de hechos que pueden no ser hechos constitutivos de delito, finalmente alguien tenga la posibilidad de restringir o de autorizar, porque estamos hablando de información también de carácter reservado. Ese es mi punto, presidente. Yo no estoy en función de la investigación del crimen organizado, sino que a mí lo que finalmente no me gusta es que estamos igual influyendo sobre datos que pueden no ser constitutivos de delito. Y eso simplemente, ¿quién lo controla? Entonces, está bien, puede que la indicación del senador Coloma sea demasiado restrictiva para el punto en general, o para el proyecto en general, pero al menos que exista un control. Porque estos hechos no constitutivos de delito, yo por lo menos no he escuchado ningún análisis ni ninguna explicación de cuál es la razón de incluir, si en el proyecto original estaban claramente definidos todos los delitos económicos que deben incluirse en esta ley. Después vamos a tener el proyecto de ley de inteligencia, que es otro proyecto de ley, este de inteligencia económica. Entonces, finalmente, lo que yo no entiendo es cómo llegamos a abrir tanto la puerta sin que nadie, por lo menos, esté en conocimiento de su autorización. Eso, presidente. Muy bien. De inmediato, hay un punto que lo estábamos conversando recién acá. La indicación ni siquiera dice el juez, dice la ley. O sea, hay que recurrir a interpretaciones de ley cada vez. Eso sería definitivamente impedir ningún tipo de investigación. Le ofrezco la palabra a la senadora Bodano. Ella dice que tiene una propuesta. Tengo una propuesta. Y después al ministro de Hacienda o a la subsecretaria. Solo un comentario, presidente, a lo que ha señalado el senador Durana por su intermedio. En otras leyes que hemos aprobado en esta comisión, como la ley sobre delitos terroristas, la ley de información de las concesionarias para efectos de seguridad, la ley sobre seguridad privada y otras leyes que hemos aprobado, también se ha obrado de esta manera, sin solicitud judicial, para poder llegar a la obtención de ciertos datos con todos los resguardos que ello tiene. En este caso estamos hablando de delitos graves, de indicios de esos delitos, y efectivamente puede haber un hecho que no sea constitutivo de delito en sí, pero que finalmente lleve a investigar. Y como hay resguardos que toma la ley para que esto no sea difundido a terceros, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces, y esta es una discusión, presidente, que se ha dado en muchos lugares del mundo, y no quiero decir que con eso tengamos que hacer lo mismo, pero sí, finalmente, cuando estamos en un escenario de crimen organizado, de criminalidad jamás antes conocida y vista en nuestro país, también tenemos que ser capaces de restringir, lamentablemente, nuestras propias libertades y darle un mayor poder al Estado para que podamos finalmente cumplir con el primer derecho fundamental, que es darle seguridad a las personas. Entonces, yo entiendo este inciso de la indicación del senador Coloma, precisamente va en contra, yo creo, de todo el sistema, porque finalmente volvemos a un sistema que no sería necesaria dictar la ley.
a ese punto, porque finalmente si hay que ir a recurrir a la autorización judicial, hoy día eso existe y por lo tanto esta ley no tendría ningún sentido, de manera tal que no creo que ayude, sino que por el contrario va en contra del espíritu de esta ley. Pero la solución que yo pretendía proponer dice relación con el término producción. Nosotros somos legisladores y podemos definir en un inciso que le agreguemos qué estamos entendiendo en esta ley por producción de datos. Y de esa manera salvamos la discusión, nos quedamos con el término técnico que es este y definimos a continuación qué es lo que estamos entendiendo para efectos de esta ley por producción de información. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Ministro, subsecretaria, ¿habían pedido la palabra? No sé. Sí, presidente. Respecto del tema de del catálogo de delitos, lo que se hizo en relación al proyecto original del Ejecutivo era que el proyecto del Ejecutivo hablaba en términos generales de delitos económicos, lavado de activos, financiamiento de terrorismo, control de armas, etc. Y para ser más preciso respecto de esto, en las letras A, B, C, D y E, se citó las leyes que tipifican esos delitos, ¿ya? Y el encabezado dice delitos, ¿ya? Por lo tanto, ese es el ámbito de lo que está aquí cubierto. Entiendo que lo que complica es que en la letra A continuación de la referencia a la ley, dice sean o no considerados como delitos económicos por esa ley. Entiendo que eso es lo que es la única frase en todo este inciso, que daría la idea de algo distinto de los delitos, que siempre ha sido el propósito de este proyecto. Así que si sirve eliminar esa oración, nosotros no tenemos problema. ¿Ah? Muy bien. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. Bueno, yo no voy a hacer referencia a lo que ha dicho acá el asesor, lo que dice el artículo 21, pero es evidente que una de las condicionantes que hoy día nos llevan como país a tomar acciones concretas y a gestionar de manera más efectiva, sobre todo en términos probatorios, el camino y el recorrido que finalmente llega a un solo destino del crimen organizado, que es el económico. Y ahí está el punto central. Porque efectivamente si hoy día Chile ha sido carne o ha sido objetivo de muchos, es porque justamente tenemos una configuración legal que hace muy difícil probar los delitos a propósito del camino del dinero. Y es allí donde hoy día tenemos que hacer la diferencia. Comentario aparte, tenemos que ser capaces de tener también confianza en las instituciones, en la medida que están fortalecidas, porque no sacamos nada de perseguir a los autores si finalmente cuando llegamos al destino del dinero no tenemos fórmulas para que ese elemento probatorio sea fundamental y tengamos sentencias debidas y de cierta manera terminar con ese avance de ese tipo delictual. Y lo segundo, efectivamente aquí hay una mención respecto a un artículo que puede, lo que hemos escuchado por el senador Durana, abrir la puerta, ¿cierto? Esa es su duda respecto a que aquí se le permita a cualquiera acceder a nuestros a nuestro patrimonio, etcétera, y además los difundan. Pero efectivamente, cuando se habla de producción, se hace o se atiende a lo que ha definido una norma desde el punto de vista de la inteligencia respecto a lo que producción se refiere. Entonces, a lo mejor, si la duda es aquella que pueda prestarse para interpretaciones diversas, a lo mejor hacer mención en los términos que establece la normativa técnica para estos efectos, para que quede aún más resguardado. Si es que eso obviamente se permite. Pero yo, de la misma manera, como se ha mencionado, no estoy de acuerdo en abrir la puerta de tal manera de llegar a foja cero como genera la indicación del senador Coloma, en el sentido de decir, con autorización los términos de la ley. Eso definitivamente es que el tribunal autorice. O sea, volver a lo mismo que tenemos hoy día y volver a seguir abriendo la puerta a que haya una cobertura normativa que hoy día haga imposible
llegar al punto del destino del dinero, que finalmente el objetivo que se tiene de todo el crimen organizado, porque no hay otro. Un objetivo económico, que obviamente es el motor que moviliza el crimen en todo el mundo y particularmente también en lo que ha ocurrido en nuestro país. Eso, presidente. Gracias, senadora. A ver, de inmediato voy a dar la palabra a la subsecretaria. Un paréntesis, senadora Sandón. Pero de lo que estamos hablando en este momento, y si la preocupación es sean o no considerados como delito, porque eso es lo que acabo de plantear, yo entiendo que el ministro está de acuerdo, el Ejecutivo, en que se elimine y lleguemos hasta la ley de delito económico, que es la ley 21.595, y se elimina, sean o no delitos económicos, porque eso es parte ya contenido en la otra ley. Si el gobierno está de acuerdo, podríamos estar zanjando el punto y resolvemos. Senador Sandón. Estoy de acuerdo en eso. También estoy de acuerdo en lo que dice la senadora Bobanich, que si hay un acápite pequeño que se explique el concepto de producción, me parece bien. Solo aclarar lo siguiente, porque la senadora Bobanich, por su intermedio, un discurso muy bonito de lo que para la gente entiende cómo abrir el secreto bancario es como la solución. Y yo creo que por lo que hemos visto, en lo que ha pasado en los últimos años, eso tiene que tener las restricciones suficientes para que no se transforme en una persecución política o de lo que sea, y esto depende de quién esté al lado, ¿eh? Si ese es el tema de que esta cuestión no puede ser chive libre, porque si no, es cosa de ver que hay casos que son insignificantes y tienen una tremenda investigación, un tremendo publicidad en los medios, y otros que son grandes y que no pasa absolutamente nada y que nadie los investiga, ¿ah? Entonces hay que ser súper cuidadoso con eso, esa herramienta tiene que estar. Por eso que yo tampoco estoy de acuerdo con la indicación del senador Coloma, creo que mata el sistema. O sea, yo supongo que esta ley, la ley tiene los resguardos suficientes para que las personas que trabajan en inteligencia tengan los castigos suficientes y llegan a... Pues si no, no existiría la inteligencia. Alguien siempre sabe lo que investiga. ¿Ah? Entonces eso va por ese lado, no por estar pidiendo permiso, porque además el juez no tiene ninguna capacidad física ni técnica para poder tomar una decisión informada. No, solo, presidente, por su intermedio, no, solo reforzar el hecho de que esta información es para el subsistema y lo dice en el inciso siguiente. Dice, se entenderá que son secretos todos aquellos datos personales e información a que se refiere el inciso precedente y en general aquella que se relacione directamente con el debido cumplimiento de las funciones del sistema. Por tanto, está todo acotado al subsistema de inteligencia y al sistema de inteligencia del Estado. Y así todos los incisos que siguen de este mismo artículo primero, porque no hemos quedado en la primera parte, pero si vemos cómo sigue a continuación, es bien restrictivo respecto de que el uso de los datos para qué son y respecto de los castigos que señala el senador Sandón, el artículo segundo, que es nuevo, que incorporamos como indicación, da cuenta de todo lo que le puede ocurrir a un funcionario o funcionaria que use de manera no adecuada la información del subsistema, que de hecho fue aprobado recién ese artículo segundo. Bueno, gracias, presidente. Creo que vamos llegando a acuerdos en los diferentes puntos que han estado en la discusión, tanto en las dudas que se tenían en torno a la producción, si es que hay algún acápite que pueda perfectamente redactar de mejor forma o aclarar, también en materia de lo que significa difusión y la eliminación de aquellos o de esa frase de que sean o no consideradas delito económico. Aquí el punto es que nadie duda en la intención de querer efectivamente atacar el crimen organizado ni generar las acciones tendientes, obviamente, a poder impedir de que estas organizaciones puedan lucrar y puedan utilizar el dinero para la constitución de más y nuevos delitos. El punto central es que tenemos que ir de la mano con una ley de protección de datos que obviamente aún no sale.
y aún está en discusión. Entonces, hay leyes que por su naturaleza y por su urgencia estamos legislando, y obviamente también hay que mantener el sentido de lo que es la protección de datos, que en ningún caso, y por su intermedio, presidente, signifique resguardar algún grupo económico, algún grupo político, etcétera, porque si no, estaríamos frente a una situación de que en un funeral narco o en una población entran vehículos de alta gama, y yo no podría creer de que necesitamos esta ley para que nosotros veamos las patentes de quiénes son los dueños de esos vehículos y saber finalmente cómo fueron adquiridos. Y eso es algo que no se hace. No usan patentes. No usan patentes. Entonces, ese es un punto. Y lo segundo, desde el punto de vista técnico, quisiera manifestar de que hay un punto en el artículo 2 de la ley 19.913 que hace mención en que se refiere en que el artículo 2 de esta ley llega hasta la letra K, y aquí habla de la letra M. Entonces, eso que me gustaría que me pudieran explicar, digamos, por qué se hace esa... porque estamos hablando, hace clara mención, según lo dispuesto en la letra M del artículo 2 de la ley 19.013, pero llega hasta la letra K. Entonces eso me gustaría, si es un error de tipeo solamente, o tiene alguna intencionalidad o viene alguna norma dispuesta ahí. Gracias, presidente. Gracias, senador Durán. Bueno, a ver, para que mientras tanto se despeja el último punto, yo quisiera recopilar lo que ya hemos conversado como acuerdo. Lo primero entonces es que lo de la eventual difusión, eso ya está zanjado, ya está recogido por Secretaría. Lo segundo, colega, y esto les pido atención un segundito nomás porque con esto destrabamos. El término producción es lo que corresponde mantener dado las definiciones de los sistemas de inteligencia. Te pediría, si pudiéramos, José Miguel, tú eres el que produjo parte de la respuesta, que me pusiera atención. El término producción propongo dejarlo, porque es lo que corresponde hoy día a el tratamiento que se le da a los términos en el sistema de inteligencia. Pero, lo conversábamos recién con el secretario, es que es perfectamente posible, y tendríamos que darle la atribución a él y la confianza a él, para que pueda muy sucintamente señalar el alcance del término producción, para tranquilidad de todo el mundo. ¿Qué es lo que entendemos por producción? Claro, esto es una ley y empezar a detallar los conceptos complicados, pero si ese es un punto de inflexión, en 2 líneas, o en 1 línea, o en media línea, puede quedar perfectamente establecido. Eso creo que es posible de hacer y con eso destrabamos. ¿Qué pasó con el numeral? ¿Perdón? ¿Llega hasta acá? Presidente, por su intermedio. Lo que pasa es que actualmente la ley a la que se refiere el senador es la ley de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero. Y esa ley llega hoy hasta la letra K, pero estamos agregando en este proyecto de ley nuevas letras. Y la letra M dice compartir con los demás integrantes del subsistema de inteligencia económica las declaraciones de porte y transporte de efectivo, los reportes de operaciones en efectivo, los informes de inteligencia financiera realizados y otros antecedentes recabados por la UAF, que sean requeridos de conformidad al artículo 1 del subsistema, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es agregar esas letras y es parte del artículo 3 de este proyecto de ley. Queda hecho el punto, está planteado que con este proyecto hay que modificar la otra norma también para alinearla. Eso yo creo que ya queda registrado. Buena acotación, senador Durán. Senadora Carvajal había solicitado la palabra. Sí, presidente, por su intermedio, si pudiera, a lo mejor el Ejecutivo, dada la propuesta, finalmente cómo quedaría, porque a mí me hace mucho ruido, me provoca mucha confusión el hecho de sacar, ¿cierto?, la expresión sean delitos económicos o no, o sean o no delitos económicos. Porque el camino o el destino del dinero muchas veces parte de una manera y justamente el blanqueamiento de dinero se hace por acciones legales que no necesariamente configuran un delito. Y es allí donde efectivamente decanta
el objetivo final. Entonces, si se requiere efectivamente ponerle freno mediante una acción de apertura de cuentas, tenemos que entender que aún sin generar una acción que sea en sí misma un delito económico, finalmente puede decantar en un delito no económico, puede ser un tributario o otro tipo administrativo, y que al final del día, obviamente, se termine desvirtuando también el objetivo de la ley. ¿Cómo se resuelve aquello para efectivamente dar el alcance que esperamos? Muy bien, ya tenemos el resto despejado, nos quedamos en esta frase que ya la teníamos zanjada como para extraer. Ministro, si usted puede responder, por favor. Sí, presidente. Efectivamente, por supuesto, la senadora Carvajal apunta a lo esencial de este proyecto, y eso está recogido en el encabezado de la enumeración que se establece en este artículo, porque luego de mencionar, ¿cierto?, todas las labores, son las labores, en términos establecidos por esta ley, sobre actividades económicas relacionadas con los siguientes delitos. Por lo tanto, por ejemplo, alguien que va a hacer a comprar un vehículo de alta gama con efectivo, eso es una actividad económica, pero está relacionada con un eventual delito, ¿cierto?, de lavado de dinero, por ejemplo. ¿Ah? Claro, porque el encabezado es actividades económicas relacionadas con los delitos. ¿Mm? Eso es distinto a lo que plantea... Claro, es distinto. No, lo que pasa es que es de sentido común lo que dice la senadora, pero en el fondo lo que está pidiendo el senador Durana es el abuso de esto, de cualquier cosa. Que yo con la chiva D pueda investigar a alguien que quiera. En el caso se resuelve con lo que dice el ministro, porque lógicamente si alguien va a comprar un auto de alta gama son delitos asociados. Entonces la compra no es delito, pero claramente está metido en un forro, entonces se resuelve con su problema. Muy bien. Vamos a ir cerrando. Senadora Bodano y senador Durana. Presidente, yo coincido con lo que ha señalado la senadora Carvajal por su intermedio y con la explicación que ha dado el ministro, pero yo no borraría cómo está redactado el artículo, porque la verdad es que si uno lee la ley de 21.595 y los artículos, ahí se señalan cuáles pueden ser en el artículo, en la letra A. Después tenemos otros que son delitos comunes del Código Penal, hay otros de la Ley de Control de Armas, luego la Ley de Drogas, el Estatuto Administrativo, los delitos funcionarios. Es decir, en ese catálogo de delitos es el ámbito de acción de esta norma. Por lo tanto, hay hechos que son delitos económicos, según la Ley 21.595, y hay hechos que pueden ser constitutivos de otros delitos. Por eso se alude y se distingue. Entonces, pero siempre tiene que haber un hecho que tenga revista caracteres de delitos. No vamos a poder investigar cualquier tipo de hecho. Por lo tanto, la distinción son si los hechos descritos aquí como delitos económicos pueden constituir otro delito. Senador Durana. Y hay hechos que no son delitos. Ese es el punto. Si hay hechos que son delitos económicos y hay hechos que pueden ser delitos que están previstos en los artículos que finalmente constituyen o son relacionados con los delitos económicos, pero a mí me preocupan los que no son delitos. Ese es el punto. Senadora Carvajal. Sí, presidente, a mí no me queda claro y insisto en los efectos que esto provoca, porque finalmente si yo me pongo en un caso real de una persona que a propósito, ¿cierto?, de un delito económico de esta naturaleza, crimen organizado, instala una compraventa de vehículos robados, los blanquea falsificados. El delito de una compraventa de vehículos falsificados no es un delito económico en sí. Podrá ser otro tipo de delito, pero es la derivación más natural de alguien que quiere blanquear dinero a través de ese mecanismo. Entonces yo voy a tener que investigar dos delitos por dos vías y tratar de enlazar para entender que eso es la derivación, pero eso son dos procesos diferentes, con dos sentencias diferentes. Yo no voy a poder al dueño de esa compraventa, a propósito de la derivación del dinero,
hacerlo efectivo mediante esta ley. Y si no tengo cómo derivarlo, aunque no sea un delito económico, voy a tener, obviamente, la posibilidad de escabullirme. Que el Ejecutivo, en su redacción, establezcan, sean considerados delitos económicos o relacionados, pero siempre delito. Y no dejemos la duda que finalmente estemos afectando a personas que no tengan ningún delito. Eso es lo que yo daría, pero no dejaría la duda, a que finalmente estemos investigando personas que no tienen ningún hecho constitutivo de delito. Esa es mi única observación. Bueno, a ver, voy a escuchar al Ejecutivo, si no vamos a proceder a votar, por cuanto lo que ha señalado el ministro respecto del primer inciso sobre actividad económica relacionada con los siguientes delitos, ya están establecidos allí. Si se borra lo que sean o no considerados como delito económico por esta ley, está cubierto por el primer inciso, en todo caso. Ministro. Sí, presidente, nuevamente, este artículo se refiere a investigar, desarrollar toda esta labor de análisis en relación a actividades económicas relacionadas con ciertos delitos. Lo que describe la senadora Carvajal por su intermedio, presidente, es una actividad económica relacionada con un delito. Un depósito, por ejemplo, si tenemos el caso de un indigente que de repente abre una cuenta corriente y tiene un depósito de 20 millones de pesos, el depósito de 20 millones de pesos no es un delito, pero es una actividad económica que eventualmente está ligada a un delito. Como sabemos, ¿cierto? Hoy en día el crimen organizado utiliza a indigentes para crear empresas, para abrir cuentas corrientes, para hacer un montón de cosas. Entonces, pero el hecho mismo de abrir una cuenta corriente o hacer un depósito no es un delito, pero es una actividad económica conectada, relacionada con un delito de algunos de los que están en este catálogo hacia abajo. Entonces, usted lo señalaba claramente, eso cuando se habla de la relación está en el encabezado de toda esta lista para abajo. La senadora Bodano insistentemente, porque le tiene mucha fe, quiere que haya una explicación complementaria de don José Miguel. Le ofrezco la palabra. Muy bien. Señor presidente, muchas gracias. Solamente para ilustrar la diferencia entre considerar o no la frase. La ley 20.595 está ordenada en 4 categorías de delitos. La categoría 1, que es el artículo 1, siempre es un delito económico. Por tanto, la diferencia de eliminar o no la frase no es relevante para la categoría 1. La categoría 2 y 3, en los cuales se encuentran los delitos aduaneros, tributarios, etcétera, exigen, para ser económicos, además un requisito adicional que está en el inciso primero de cada uno de esos artículos, que es que sean ejercidos por personas que tienen una función específica en esa empresa. Por tanto, si uno eventualmente saca la frase, sean considerados o no como delitos económicos, solamente se podrían investigar casos de delitos tributarios y aduaneros, aquellos que se estén cometiendo por una persona que tiene esa función en la empresa. Si lo comete otra persona, o sea, un delito tributario aduanero o tributario aduanero normal, común y corriente, no podría ser parte de la investigación de su sistema de inteligencia. Entonces, la idea de mantener que tuvimos esta discusión dentro de la comisión técnica, era mantener los delitos bases. Siempre el subsistema va a estar eligiendo delitos para revisar, o actividades económicas relacionadas a delitos, nunca a actividad económica en general. Lo que pasa es que los delitos económicos son menos que los delitos de los numerales 1, 2, 3 y 4 de esa ley. Requieren algo adicional. Eso, señor presidente. Muy bien. A ver, comparto el punto de lo que acaba de plantear José Miguel. De inmediato, senador Durana, y por lo tanto nos estamos quedando solamente con una decisión que debemos tomar si se borra o no se borra el párrafo, sean delito económico o no. En base a lo que acaba de plantear José Miguel, yo creo que no se podría borrar porque son cosas distintas y están apuntando a niveles distintos. Por lo tanto, vamos a tener que resolver eso. Le voy a dar la última palabra antes de votar. Ya estamos resueltos. Senador Durana, que usted es el causante de todo este jaleo. Solo pediría, presidente, que en función de lo que ha planteado José Miguel, se pudiese mejorar la redacción. Porque obviamente hemos tenido que llegar, después de toda esta discusión, a lo que él ha planteado, pero en la ley así no lo establece. Entonces, para no dudar de interpretación, que exista una mejor redacción, y no sé si en eso podemos mandatar a la Secretaría de la Comisión para que esto lo pueda hacer.
Gracias. Bueno, yo voy a poner en votación porque creo que con todo este debate hemos permitido que ocurra, porque aquí hay un tema súper sensible que ha sido parte de un debate político hace mucho rato, desde el origen de la discusión. Creo que ya llegamos al punto, Carolina recién me estaba mostrando, pero para no alargar el debate, establece la condición de funcionario y eso enreda más las cosas todavía. Y eso restringe más todavía el alcance que pudiera tener lo que es la idea matriz y el espíritu de esta ley. Por lo tanto, creo que en esta condición no voy a proponer una redacción distinta en base a lo que está. Yo creo que lo que ha ocurrido ha sido una muy buena aproximación a lo que el Estado requiere. Y lo que el Estado requiere es la persecución de la ruta del dinero en las distintas circunstancias. Lo que acaba de señalar José Miguel a mí me parece que es importante, porque son cuestiones distintas, son niveles distintos de precisión necesarias de hacer. Y en ese escenario voy a pedir la votación, entendiendo de que, para solamente mencionar, ya tenemos resuelto el problema del intercambio por difusión, que vamos a pedirle a la Secretaría que en la mayor brevedad posible se pueda aclarar el alcance del término producción, que para los expertos no necesita explicación, para lo un poquito más profano yo creo que bien vale la pena hacerlo, no pecamos en ello, y nos quedamos entonces solamente con el párrafo que decía sean o no considerados como delito económico por esta ley. Y hay una explicación que es bastante importante de hacer. Así las cosas, voy a pedir votación, secretario. Para mayor... Perdón, me fue para Carolina solamente para mayor abundamiento. No sé quién la presentó, pero aquí hay una propuesta de explicación sobre el alcance de producción. Si ustedes están de acuerdo, la dejamos incorporar al tiro y no le damos la atribución y la libertad al secretario de hacerlo. Por favor, Carolina. Dale nomás. Ya. Escucha. La redacción propuesta es la siguiente. Se entenderá por producción el proceso de generación de información a partir de datos obtenidos por los organismos del subsistema. ¿Les parece? Sí. ¿Parece? Aprobado. Muy bien. Se aprueba esa aclaración que va a ir en complemento con el término de producción y con eso zanjamos. Muy bien. Procedemos a votar, secretario. Muy bien. Vamos a votar. Sin embargo... Agregando la frase, con la frase, ya no le damos la atribución al secretario, lo incorporamos. Los dos términos, uno se cambia, que es el de difusión, y el otro se mantiene con esta explicación que ha presentado José Miguel, que le ha ido Carolina. ¿Estamos? Muy bien. Sin embargo, perdonen, pero para mayor claridad y seguridad en lo que se va a votar, la Secretaría estima indispensable consignar que el artículo primero leído al inicio de la sesión se pone en votación con 3 enmiendas. Primero, reemplazar en el inciso primero la palabra difusión por intercambio. En segundo lugar, agregar un nuevo inciso segundo que define lo que se entenderá por producción en los términos leídos recién. En tercer lugar, la letra A del inciso primero se vota en sus términos, como está. Y por último, en el inciso octavo, que parte con para el ejercicio de las funciones establecidas en los artículos precedentes, se elimina la primera oración, toda vez que esta redacción consiste en el artículo 4 recién aprobado. ¿Mm? Ya. En el inciso octavo del artículo primero. No. ¿Está claro esa última parte? Sí. Muy bien, en estos términos entonces se pone en votación el artículo primero. Senadora señora Bodanovich, ¿cómo vota? A favor. Senador señor Durana. Voto a favor y que quede la historia de la ley toda la discusión que hemos tenido. Por supuesto. Senador señor Osandón. A favor. Senadora señora Carvajal. A favor. Presidente, ¿cómo vota? Voy a votar a favor con
con la tranquilidad de que el tiempo que se llevó este proyecto, creo que bien valió la pena, independientemente de que pudiera haber parecido un poco largo, los dos procesos de la recepción de indicaciones, las alrededor de 140 indicaciones que tuvo, ha significado poder terminar con un mejor proyecto de cómo había sido ingresado. Creo que las y los senadores de esta comisión han hecho la pega. Quiero felicitar a la mesa técnica, y de tal manera de que en el corazón de lo que estamos debatiendo, independientemente que hay algunos elementos todavía que resolver, creo que estamos llegando a buen puerto para lo que pretendemos todas y todos, ¿no? Así que felicitaciones a los equipos técnicos. También agradecerle al Ejecutivo que haya flexibilizado su postura y podamos tener hoy día una herramienta que va a pasar a sala en mejores condiciones. Entiendo que todavía nos queda algo pendiente. Perdón, aprobado. Aprobado 5-0. 5-0. Ok, a ver, colegas, hemos resuelto el corazón, pero nos queda el hígado y un par de otras presas, ¿no? Todas menores, en 2 riñones. Claro, con un riñón funcionamos, con 5 corazón no funcionamos. Hemos resuelto el corazón y lo tenemos a firme. Me informan que quedan todavía 21 artículos y algunos transitorios que resolver. Vamos a mantener el pulso tomado para poder sacarlo rápidamente de esta comisión, pero ya resolvimos lo sustantivo. Hoy día yo diría que el resto va a ser bastante más fácil de evacuar, y en ese escenario, inmediatamente al regreso de la semana regional, vamos a mantener en paralelo 2 proyectos. El proyecto de inteligencia económica, vamos a tratar de resolver cuanto antes, y en ese escenario pido mantenernos convocados en la mesa técnica. Ha sido de gran ayuda en los debates, y les quiero pedir también, por favor, que los asesores legislativos también le den prioridad. Yo debo decirlo, y lo digo en la mejor leche, como en el idioma del colega Sandón, debo decir que en la mejor leche, no siempre todos los asesores han estado participando en la necesidad de convocarse en la fecha y en los horarios. Denle, por favor, prioridad. Este es un proyecto extremadamente importante y, por lo tanto, intentemos resolver. Vamos a estar trabajando en paralelo con el Ministerio de Seguridad Pública también. Antes de irse, senador Durana, porque para mí... Sí, no, lo sé, pero quiero pedirles ayuda. Y ayuda, porque ayer en la sala, a ver, uno puede dar la lucha de la vida solo, no tiene problema, pero de pronto cuando juntamos fuerza entre todos, sobre todo que aquí hay jefes de bancadas y también presidentes de partidos, le quiero pedir ayuda, porque ayer entre el senador Sandón y yo resolvimos pedirle a la sala la posibilidad de trabajar en Comisiones Unidas un proyecto que es súper relevante, que va a ser controversial, que tiene un día de debate, que es la seguridad en los municipios. Se acordó, lo aprobó la sala y vamos a trabajar en Comisiones Unidas para mejor avanzar, ¿no?, entre gobierno y seguridad. Pero luego pedimos que un proyecto que fue derivado a la Comisión de Constitución y generó un rechazo por parte de la Comisión de Constitución. Hubo 2 o 3 senadores que se opusieron a que esto, después de Constitución, yo pedí 2 cosas. No era quitárselo a Constitución. Constitución tiene más de 1000 proyectos hoy día. Luego lo que pedí es que después de Constitución, que por favor le dieran un plazo acotado, porque es crimen organizado lo que pretendemos resolver, pasar a la Comisión de Seguridad. Y hubo oposición y un retruque bastante duro por parte de la Comisión de Constitución. Y me quedé solo en la defensa del debate. ¿Por qué les pido ayuda? Porque el presidente del Senado ayer dijo que, acogió nuestra preocupación de que esto no está resuelto en el reglamento. El reglamento no da atribuciones exclusivas a una comisión u otra, particularmente a la Constitución. Sobre todo, y les pido atención en esto, por favor, es que en este proyecto en comento no se modifica el sistema penal. Es solamente restringir la máxima cautelar, que es la prisión preventiva, en casos connotados de crimen organizado. ¿A qué nos referimos? Hay 3 proyectos de distintos orígenes políticos que intentan prohibir que cualquier juez de la República pueda
revocar la prisión preventiva cuando se está sujetando a miembros del crimen organizado que muchas veces no tienen ni domicilio, ni nombre, ni nada. Lo que pasó en Los Vilos fue patético. Es cierto que la Fiscalía no hizo la pega, pero la jueza tampoco, porque no se atrevió a sujetar tratándose de crimen organizado. Primera cosa, eso lo dice un proyecto. Lo segundo es que no puede haber pena sustitutiva de prisión preventiva por una garantía en plata. No puede haber fianza, 5 millones de pesos para el crimen organizado en la plata al vuelto el pan. Y lo tercero es que el Ministerio Público también tiene que entender, independientemente de sus restricciones y sus incomodidades desde el punto de vista de los recursos que tiene, no puede mandar al asistente del asistente del asistente a tratar el caso más importante de toda una región en toda su historia contra el crimen organizado. Esas tres cosas están contenidas en tres proyectos distintos que pedimos refundirlo. El presidente del Senado ayer dijo que lo iba a llevar a comité. Entonces, pero quiero pedirle que me ayuden en comité para que ese proyecto, primero, se le acote el plazo a Constitución, porque si no va a pasar, y segundo, pueda también, después de Constitución, venir aquí. Lo tratamos en una semana y lo resolvemos. Un proyecto extremadamente simple, políticamente transversal. Les pido eso. Muy bien. Seguimos convocados. Vamos a establecer la tabla que la van a conocer ahora y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias. Nos vemos las